presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, antes de asumir la presidencia en 2018, dejó claro que uno de sus objetivos era eliminar a los organismos autónomos, aquellos organismos que se habían creado en el periodo neoliberal, como él lo llama, bajo la premisa de no dar los resultados esperados y de solamente gastar el dinero del pueblo. Bueno, pues hace unos días esto volvió a causar revuelo cuando el mismo presidente en una de sus mañaneras sacó a colación nuevamente su intención de eliminar o reestructurar a los organismos autónomos. Hay organismos supuestamente autónomos, independientes, porque fueron creando durante el periodo neoliberal otro gobierno. Entonces, vamos este año a llevar a cabo una revisión. Todo parece indicar que después de tantas y tantas advertencias en los 2 últimos años, el momento ha llegado y AMLO tiene la posibilidad de lograr absorber los organismos autónomos bajo la premisa a la que ya nos tiene acostumbrados, la austeridad. Pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, en viáticos, ¿sí?, en gastos superfluos. El mismo Instituto de la Transparencia, 1,000 millones de pesos. Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto destinado a estos organismos de cerca de 500,000 millones de pesos al año. Vamos a suponer que nos ahorramos de los 500,000 millones un 10%. Son 50,000 millones. Para empezar, habría que preguntarle al presidente qué es lo que él entiende por un organismo autónomo, para saber de dónde está sacando su lista de 200, pues nuestra constitución política solo menciona alrededor de 10 organismos autónomos, a menos que el presidente también esté tomando en cuenta los organismos descentralizados, pues también ha mencionado su intención de eliminar al DIF, el cual no es un organismo autónomo, es un organismo descentralizado. Solo así se explicaría su lista de 200, pues al sumar organismos autónomos y organismos descentralizados, tenemos la suma de alrededor de la cantidad que él está manejando. La diferencia entre un organismo descentralizado y un organismo autónomo es que el primero se encuentra supeditado a una secretaría. Antes se encontraba dentro de, pero para optimizar sus recursos y sus resultados se decidió crear un organismo descentralizado. Mientras que el segundo, los organismos autónomos, no están supeditados a ningún poder. Estos se rigen bajo sus propias reglas y sus propios procedimientos para evitar precisamente la intervención de entes gubernamentales de cualquier tipo. Sabiendo todo esto, enfoquémonos en el organismo autónomo que a últimas fechas ha sido blanco de ataque del presidente, el INAI. Esa institución ha declarado en casos importantes que no puede entregar información porque está reservada. ¿Qué tipo de información? Cuando Fox condona impuestos a todos los que salieron beneficiados, empresarios, banqueros, la lista reservada a 10 años. ¿Quién decide? Ese instituto de la transparencia. Cuando Odebrecht, que entregan ese contrato leonino, que es un escándalo mundial de corrupción, declara también
reservada la información, el Instituto de la Transparencia. Vámonos por partes. 1. El INAI no es quien decide o no reservar la información. Esto lo deciden las propias instancias gubernamentales, llámese secretarías, presidencias, SAT, etc. El INAI es un organismo que se encarga de facilitar y garantizar el acceso a la información pública y el acceso y la protección a los datos personales, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas. En otras palabras, su labor es exigir respuesta a las peticiones de la población cuando la información nos es negada. 2. En el caso de la información que él menciona, el INAI sí ejerció su labor. Efectivamente, avaló la reserva de los datos, pero 10 años después, en el 2010, ordenó que la información se abriera. Y hasta el día de hoy, el SAT es el que ha desobedecido, no el INAI. A estas acusaciones hechas por el presidente, Francisco Acuña, comisionado del INAI, ha declarado que ha sido difícil la relación con el presidente, pues no se ha podido entablar diálogo en los 2 años que van de su presidencia, además de que la llegada de la 4T y su austeridad ha provocado un retraso enorme en las tecnologías de la información en México, lo cual ha causado la pérdida de liderazgo de México en materia de datos abiertos, pues pasó del primer puesto en 2017 al 5.º puesto en 2020 en el Barómetro Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe. Ahora, supongamos que AMLO envía una iniciativa para desaparecer al INAI y que la Secretaría de la Función Pública adquiera esta capacidad de acción. Sinceramente, sería un retroceso de 20 años en materia de transparencia y de acceso a la información. ¿Por qué? Porque el mismo poder no puede encargarse de la rendición de cuentas y la transparencia. Por eso se creó el INAI. El gobierno antes solo daba a conocer lo que le convenía y no había quien lo obligara a lo contrario. Por esto, si desaparece el INAI, ¿quién nos va a asegurar la transparencia y el acceso a la información? ¿El mismo Poder Ejecutivo? ¿Tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios y si quieres que siga de cerca lo que pasa con los organismos autónomos, dale like y suscríbete. Yo soy Itzel Andrade y esto es México en Perspectiva.